Las mañanas de Gallo FM. Música, entrevistas, actualidad, curiosidades. Gallo FM. La radio de la comunidad educativa de Lies Cuenca Minera. Demle. It is entertainment at its finest, and if it's demle, then I like it. I want all the spices and the hottest topics of the season in my kitchen. What an excitement when there is friction. The sparks it creates in me, I'm a dick. The chai don't look needs to overheat, yeah. Until then, I'd rather stay seated. What? If sharing is caring, then I care a lot. So you need to care just as much to keep up. The 5W questions need to be answered, or else you will not be given a cup. Fill the tea glass to the rim. There is never too much to spill. One thing you should know about me is how I like my tea. This is how it should be. How do you want it? I want my tea demle. I like my tea demle. Give me the gossip. I have my tea demle. How do you like it? I drink my tea demle. I want my tea demle, and the vibe's friendly. A good gossip at the end, she lets you in the assembly. Belly, yeah, it's very certain. We are well known for closing curtains. No, literally, we close them when we gossip. No one needs to see what I write on my post-its. Idle talks deeply embedded in our society. I must say, to my day, it gives variety. A joy shared is a joy doubled. But I don't share my joy with a couple. For that, I might get in trouble. I'll be fine, I'll stay in my bubble. I'll fill my tea glass to the rim. There is never too much to spill. One thing you should know about me is how I like my tea. This is how it should be. How do you want it? I want my tea demle. I like my tea demle. Give me the gossip. I have my tea demle. How do you like it? I drink my tea demle. Girl, I drink my tea if it's only demle. Don't even think of giving me that cup. Girl, I drink my tea if it's only demle. If your try's good, then you might be in luck. Girl, I drink my tea if it's only demle. Don't even think of giving me that cup. Girl, I drink my tea if it's only demle. If your try's good, then you might be in luck. I want my tea demle. Hola, soy Ana y escucho Gallo FM. Soy Frank y participo en Gallo FM. Hola, soy Gumer, escucho y participo en Gallo FM. Hola, me llamo Juan y por las mañanas escucho Gallo FM. Me llamo Nacho y escucho los éxitos de Gallo FM. Hola, soy Samuel y formo parte del grupo Gallo FM. No ponemos éxitos, nosotros los creamos. www.gallofm.es. La radio de Lies Cuenca Minera. Las mañanas de Gallo FM. La entrevista del jueves. La entrevista que hacemos los viernes. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, protones y protonas. Bienvenidos una vez más a las mañanas de Gallo FM. Hoy nos encontramos a día 12 de febrero de 2026. Son las 11:38 de la mañana, una horita menos en el archipiélago canario. Y bueno, hoy en las mañanas de Gallo FM continuamos con nuestra programación especial con motivo de la Semana del Día Mundial de la Radio, como ya sabéis. Y hoy tenemos con nosotros a una persona fundamental para entender la historia, la identidad y el patrimonio de nuestra tierra. En la jornada de este jueves nos acompaña Aquilino Delgado Domínguez, historiador, investigador y uno de los mayores expertos en la historia minera de la cuenca minera de Río Tinto. Aquilino es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Huelva y desde hace más de 2 décadas ejerce como director del Museo Minero de Río Tinto, una institución clave en la conservación y difusión del patrimonio industrial y minero de nuestra comarca. A lo largo de su trayectoria ha dedicado su trabajo a investigar la minería, la metalurgia del cobre y la arqueología industrial, publicando numerosos libros y estudios especializados.
Entre sus obras destaca Hidrometalurgia del cobre en Río Tinto, 1725 a 1954, un libro de referencia que ha sido reconocido por su rigor científico y su aportación al conocimiento histórico. Además, ha participado en congresos, conferencias y proyectos de investigaciones tanto a nivel nacional como internacional, convirtiéndose en una voz autorizada cuando hablamos del pasado minero y de su importancia cultural, social y económica. Hoy vamos a charlar con él sobre historia, minería, patrimonio y memoria colectiva, y a descubrir por qué conocer nuestro pasado es clave para entender el presente y mirar al futuro. Así que, sin más, damos la bienvenida a Aquilino, aquí, como siempre, en las mañanas de Gallo FM. Un placer tenerte con nosotros. Buenos días, igualmente. Bueno, pues Aquilino, vamos a empezar con la entrevista, no sin antes presentar la mesita que tenemos por aquí en el día de hoy. Hola, muy buenos días, yo soy Gabriel. Hola, muy buenos días, yo soy Marido y el único que hay aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Sergio. Hola, buenos días, soy Abel. Y yo, por dentro, soy Juan Carlos. Bueno, y como siempre, nuestro gran presidente todopoderosísimo, don Benito José Martínez Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues Aquilino, ¿cuándo nació tu interés por la historia y en especial por la minería en Río Tinto? Pues nací aquí. Este instituto vuestro era mi escuela y después también fue mi instituto, y nació en un viaje que hicimos cuando era Antonio Sánchez, el antiguo director, que seguramente muchos de vosotros conocéis, cuando nos llevó a Huelva a ver el museo y había una noria, de hecho la noria más completa del mundo, está justo en la puerta, lo podéis ver cualquier día del año. Y pone que se encontró en Río Tinto. Entonces a mí me empezó a interesar el pasado, o sea, de dónde venimos. Igual que a todos nos gusta saber de dónde es el pueblo de nuestros abuelos, de dónde vinieron, pues un poco eso, pero un poquito más allá. Vale. ¿Qué te llevó a especializarte en arqueología industrial y patrimonio minero? Bueno, yo realmente soy especialista en minería y arqueometalurgia antigua, es decir, en Roma, que es la parte más importante de la historia, puesto que esto estamos hablando aquí ahora mismo latín. ¿Vale? Pero cuando me vine a trabajar al museo, tuve que ponerme a estudiar la colección. La colección del Museo Minero tiene varias partes. Está la parte geológica, que es pequeñita, pero es suficientemente grande para que se comprenda de qué minerales se han sacado los metales del mundo antiguo hasta hoy. Después está la parte de arqueología, que llega hasta el siglo XIX, y después la arqueología industrial, que empieza aquí a partir de 1873 hasta nuestros días. Entonces, eso incluye también toda la parte ferroviaria. Entonces me tuve que poner a estudiar, porque claro, parte de mi trabajo es gestionar eso. Entonces ya ahí al final le terminas cogiendo cariño. ¿Recuerdas tu primer trabajo de investigación importante sobre la cuenca minera? Sí, el catálogo del museo en 2006, que es un libro donde ya está agotado. Hicimos 5.000 ejemplares y es un resumen de la historia de Río Tinto. ¿Qué significa para ti dirigir el Museo Minero de Río Tinto desde hace tantos años? Bueno, pues realmente es mi proyecto de vida. Pensad, vosotros ahora sois pequeños, pero imagínate cuando cada uno de vosotros querráis estudiar algo en vuestra vida. Uno quiera ser médico, otro ingeniero, a lo mejor otro quiere ser electricista. Imaginaros que os dejan hacer el trabajo que os gusta, en un sitio que os gusta, que además es vuestro sitio. Yo nací aquí. De hecho, yo nací en el hospital. Cuando yo nací, el hospital, el museo era el hospital. El hospital actual no empezó hasta 1983. O sea, yo nací en el mismo sitio que trabajo. Eso cuando lo cuento la gente un poco alucina, pero es que es real. Y yo hubiera sido la quinta generación minera, mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, como muchos de vosotros. Entonces al final es jugar en casa. Es como si alguien de los que tenemos aquí del Madrid o del Barça, pues lo termina jugando como Fermín en el Barça o como otro jugador con menos criterio en el Madrid. Bueno, ¿crees que ha cambiado la forma de investigar y divulgar la historia minera con el paso del tiempo? Claro, primero tenemos varias cosas. Primero, que con el tiempo la investigación te permite conocer más cosas. Y segundo, las nuevas tecnologías. O sea, cuando yo empecé a investigar hace casi 30 años, tenías que ir a la biblioteca por los libros. Hoy te los pueden mandar digitalizados. Eso desde el punto de vista que vosotros podéis comprender. Pero imaginaros, cuando tú excavas, por ejemplo, una necrópolis, un enterramiento, hasta hace 15 años, tú podías saber si es hombre y mujer. Y si yo os enseño, por ejemplo, el esqueleto que está en el museo, en 5 segundos aprendíais a diferenciar un hombre de una mujer, ¿vale? Es súper fácil. Incluso algunos temas de hueso es fácil. Pero no vas a sacar más de eso. O sea, puedes sacar la altura, si es hombre o mujer, a qué se dedicaba a lo mejor por el tema de los huesos. Pero el ADN te permite saber hasta cómo era el color de los ojos, el color del pelo, de dónde viene ese ADN. Entonces, la tecnología hoy nos permite conocer muchas más cosas, ¿vale? Y desde el punto de vista de investigación, hoy puedes hacer análisis que antes no. Puedes acceder a información, a lo mejor un artículo que se escribía en Río Tinto que está en Londres, antes era 6 meses para que te llegara, hoy lo tienes en día.
puedes difundir cualquier cosa que pongamos en internet. Un señor en Australia que le interesa, porque Río Tinto es la segunda empresa más importante del mundo de minería, pero es la primera en Australia. Alucinan con que hay un sitio que se llama Río Tinto, cuando es al revés. Es que ellos se llevaron el nombre, pero el sitio es este. Entonces, imaginaros que tenemos lectores en Australia, o sea, a la otra punta del mundo. Entonces, eso lo puedes hacer hoy con las nuevas tecnologías, antes no. ¿Por qué la minería de Río Tinto es tan importante a nivel histórico? Pues mira, es muy fácil. ¿Os acordáis del día del apagón? Sí. ¿Ese día funcionaba algo? No. Pues así como viviríamos sin metales. ¿A que todos tenéis móviles? Sí. ¿Sabéis cuánto, aunque no lo tengáis aquí hoy, ¿vale? Legalmente. Bien, ¿sabéis cuántas toneladas de tierra hay que mover para que cada uno de vosotros tengáis un móvil? No. 180. Madre ¿Vale? mía. Pero ¿a que tenéis ordenador? Sí. ¿A que tenéis Sí. tablet? Cuando llegáis a vuestra casa encendéis la luz. Eso no se puede conseguir sin mina. Todo lo que no sale de la tierra o se planta o se mina sale de una mina. ¿Vale? Eso por un lado. Es decir, mira, vuestra ropa, la mayoría de esta ropa es sintética, ¿vale? Sale del petróleo. El petróleo es minería. Cuando os laváis los dientes, el plástico también sale de una mina. Y el flúor también sale de una mina. Incluso algunas de las cosas que comemos, los alimentos, las medicinas, ¿vale? El plástico de los ordenadores, las patas de estas mesas son metálicas, ¿no? Pues eso no habría sin mina. Por ejemplo, os suenan los coches eléctricos, ¿no? Sí. Un coche eléctrico hoy tiene 150 kilos de cobre. Los 600 que había en los años 60 tenía 6 kilos de cobre. Vosotros no lo habéis conocido, pero antes los coches la ventanilla se bajaba a mano. Hoy le dais un botón, sí, ¿no? Sí. Y bajáis. Porque todo lo que sea eléctrico necesita cobre. El cobre es el metal de la civilización. Ahora, cuando habéis estudiado historia, después de la edad de la piedra, ¿cuál llega? La edad de los metales, ¿no? Sí. La primera es el cobre, porque es el primer metal que el hombre puede domesticar, porque hay unos minerales que son los carbonatos, malaquita y azulita, blanco y azul, blanco y rojo, perdón, blanco y verde, blanco y azul, que son fáciles. Ese es el primer metal que el hombre domestica. Ahí empieza la civilización. Después ya viene el bronce, que es una evolución del cobre, y el hierro, que para nosotros el hierro son los íberos, los fenicios traen el hierro, los íberos y los romanos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues cada vez el cobre tiene más aplicación. Y en cuanto a Río Tinto actualmente es la mina del mundo más antigua en explotación. Tiene minería hace 10.000 años de forma casi continuada y metalurgia, es decir, sacar metales hace 5.000. ¿Por qué he dicho 10.000 y 5? Porque también había sílex. Las rocas también son minerales. Y antes de que hubiera metal, se hacían las herramientas con sílex para que cortara. ¿Y obsidiana también? La obsidiana es volcánico. Aquí no lo hay porque aquí la formación geológica no hace que haya obsidiana. Claro. Por ejemplo, en México, las herramientas que tienen los aztecas cuando llegan los españoles, todo obsidiana. Aquí es sílex, principalmente en la península ibérica, sílex, que puede tener muchos colores. De aquí, por ejemplo, era negro. De hecho, si vais al museo, en la vitrina de la sala número 3, hay una herradera que es como el equivalente a una navaja, ¿vale? Y es neolítico, es decir, eso tiene 8.000 años antes de Cristo, más 2.000 son 10.000. Hay una herramienta que se fabricó hace 10.000 años. Entonces aquí es minería hace 10.000 años a hoy. Eso no lo hay en ningún sitio del mundo. Ninguna de las minas que están, ni operativa ni no, tiene ese tiempo de explotación. ¿Cómo surge la obra Hidrometalurgia del cobre en Río Tinto 1725-1954? Eso es una parte de mi tesis. ¿Sabéis lo que es una tesis doctoral? Bien, ustedes están ya haciendo ahora la educación secundaria, ¿no? Después vais a hacer bachiller, entiendo. Algunos por ciencia, otros por letras, ¿no? De distintas... Y después hay una serie de carreras que ahora se llaman grados. En mi época y en la de vuestro profesor eran licenciaturas. Estaban las diplomaturas, eran de 3, las licenciaturas de 5. El tercer ciclo es cuando tú terminas la licenciatura, si te quieres especializar, doctor, significa que eres especialista, ¿vale? Entonces, los médicos no son doctores, los médicos son licenciados en medicina, no sé que se haya doctorado en algo. Entonces, un doctor en algo, en mi caso en historia y en geografía, es que soy experto en eso. Entonces, yo hice el trabajo de hidrometalurgia del cobre, la tesis, 7.000 páginas, y eso es un libro de 300. No ves. Madre mía. Bueno, ¿qué descubrimiento o dato histórico te sorprendió más durante tus investigaciones? Bueno, mira, por ejemplo, de nuestras investigaciones, antes de llegar aquí, descubrí un tipo nuevo de ánfora. Las ánforas, ¿sabes lo que son? Son esos jarrones grandes romanos que tienen un pivote para clavarlo. Y aquí en Río Tinto, pues, por ejemplo, hemos descubierto que los trabajos romanos eran mucho más profundos y más extensos que antes. Uno de los trabajos que también hacemos nosotros es trabajar en la mina encontrando galerías romanas antes de que lleguen las excavadoras. Pensad que hasta que llegamos nosotros en 2014, la profundidad más antigua que había de una galería era la cota, la profundidad 410. Hoy la hay hasta la 360. Y también hornos. Río Tinto es importante porque es una de las minas más importantes del imperio. Hay dos elementos que demuestran eso.
Uno es la gran cantidad de escoria. La escoria es resultante del proceso metalúrgico, lo que no sirve. Y otro es que os suena a Groenlandia estos días, ¿vale? Os suena, ¿no? Bien, Sí, pues en sí, Groenlandia los americanos y los canadienses han hecho un estudio para ver cómo era en la época antigua el ambiente, qué había. Entonces, todo lo que se emite la atmósfera, ¿no? Después cae en forma de lluvia. Lo que pasa es que en Groenlandia se congela. Entonces, a distinta profundidad, tú sabes en cada momento, por ejemplo, qué semillas se plantaban. Y os suena el ADN. Habéis visto series tipo C6, ¿no? Bien, pues los metales tienen un ADN que es el plomo isotópico, la forma en que los isótopos de plomo se disponen en cada sitio diferente. O sea, tú coges un mineral de Río Tinto y haces un elemento, por ejemplo, una punta de flecha de bronce, y eso no siempre va a ser Río Tinto, porque no hay ningún sitio en el mundo que lo tenga igual. Bueno, por 70% de las partículas entre época cartaginesa y época romana del mundo provenían de aquí. Quiere decir que Río Tinto era la mina de plata y cobre más importante del imperio. ¿Vale? Bueno, para que pasara eso tiene que haber horno. No se había descubierto nunca ningún horno romano. El único que tenemos es un dibujo del siglo XIX de Tarsi. En Río Tinto hemos encontrado ya, entre los arqueólogos que estaban en la mina y el equipo mío de fundación, más de 20 hornos. Eso es como si hubieran aparecido 20 transbordadores espaciales. ¿Vale? Entonces, es que no se conocía. O sea, la diferencia de Río Tinto con cualquier otra mina del mundo es la magnitud, la cantidad de cosas que hay y la antigüedad. Bueno, ¿qué importancia tiene tu obra, la hidrometalurgia, en la historia de Río Tinto? Bueno, el conocimiento y es como escalones, ¿vale? Entonces, yo he puesto mi granito de arena y después vendrán otros investigadores y seguirán, ¿vale? Uno hoy es imposible que tú termines con un tema. Entonces, cuando los que deis filosofía, yo soy Sócrates, el conocimiento se fundamenta así. Vosotros estáis aprendiendo de vuestros profesores, después llegaréis a la universidad, aprenderéis de otros profesores y después sois vosotros los que generáis conocimiento, ¿no? Pues yo lo que he hecho ha sido estudiar una parte que estaba sin estudiar, que es la hidrometalurgia. Todos sabéis que si cogéis un clip y echáis agua de Río Tinto, se produce cobre, ¿no? Bien, pues eso... pues lo podéis hacer. Si queréis un experimento de clase, cogéis un botellín de agua, cogéis un paperclip, pero que no tenga funda de plástico, y metéis agua del Río Tinto y lo dejáis 3 días al sol y ese clip se cubre de cobre. Eso se llama obtención de cobre o cementación por vía húmeda. Eso es cómo se ha sacado cobre en Río Tinto en determinadas épocas. Por ejemplo, entre 1725 y hoy el 30% del cobre se hace así, ¿vale? Y produce un cobre de calidad. Entonces, eso no estaba estudiado, o sea, han estudiado otras cosas, partes de minería, fundición. Entonces, yo lo que he hecho ha sido estudiar toda esa parte en ese periodo. Hay más por investigar. Entonces, yo he cubierto ese periodo. Seguramente habrán cosas que quedarán por detrás, vendrán otros investigadores. El conocimiento siempre va a ser así, serio. O sea, tú nunca vas a poder abarcar temas. Tú pones tu granito y después vendrá otro y lo mejorarás. Claro. ¿Qué puede describir un visitante cuando entra por primera vez al Museo Minero de Río Tinto? Bueno, pues hay varias cosas, porque pensad que primero depende del interés de cada uno. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, una de las mayores colecciones de sulfatos de Alfredo, si te gusta la geología. Estamos hablando de esa vitrina, para que os hagáis una idea, vale 400.000 euros y subiendo. Porque como cuando se muere un pintor, ya no se pueden volver a generar. Para que generar esos minerales hace falta que el piso 32 se desaguara, pasarán 100 años y volviera a llover. Si te gustan, por ejemplo, los ferrocarriles, en el museo está el ferrocarril más lujoso de vía estrecha del mundo, el vagón del Marajá, por ejemplo. También tenemos la locomotora Anzalanda, más antigua de España en orden de marcha, y tenemos la segunda. La tercera está en el ferrocarril del País Vasco. La cuarta, perdonadme, pero no lo sé. Si no, que alguien me diga quién quedó cuarto en la Champions, quién quedó cuarto en las Olimpiadas, que no os acordáis. Pues yo tampoco. Yo sé que la primera y la segunda están en Río Tinto, ¿vale? Si alguien quiere conocer cómo era, o hacerse una idea de cómo es la minería romana, en la antigua zona de caldera y de cocinas del hospital hemos reproducido cómo eran los sistemas romanos. La reproducción de minas romanas no es una mina real, es una reproducción, para que se vean los elementos. Tenemos 2 esculturas romanas del emperador Claudio y su abuela Livia, que aparecieron durante las excavaciones, porque pensáis que aquí, desde hace 10.000 años, todas las civilizaciones que ha habido han estado trabajando aquí. Porque en cada momento la tecnología te permitió sacar unos elementos u otros. Por ejemplo, antes de época prehistórica, de la edad de los metales, tú sacabas piedras para hacer herramientas. Después ya Río Tinto era una mina de plata. No va a ser mina de cobre realmente, Río Tinto hasta épocas romanas. O sea, ¿os suena Tarteso? Sí. Pues la mina de Tarteso estaban aquí. ¿Sabéis cuál es el primer nombre de un español conocido, escrito? Argantonio. Significa el dueño de la plata. Realmente no es un nombre. Te está diciendo que había un señor que controlaba el comercio de plata. La plata en el mundo antiguo era igual de importante que hoy el petróleo. De hecho, uno de los orígenes del nombre de Hispania, hay 2. Unos que dice tierra de conejos y otros tierras de metales. Pero aquí los fenicios vinieron por metales, no vinieron por conejos. ¿Vale? Y la plata era muy importante porque sin plata tú no pagas. Era para hacer monedas.
¿Y quién te mandaba las monedas? Los egipcios. El único sitio que hay único puerto demostrado que comerciaba con fenicios y griegos, con cerámica de Náucratis, que es una ciudad del delta del Nilo, es Huelva. Es decir, mineral de aquí, igual que ahora, salía por el puerto de Huelva. Vale. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como director del Museo Minero de Río Tinto? La pandemia. ¿Qué hacer? ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo preparabas el museo para que se pudiera seguir visitando? Porque para eso no estaba preparado nadie. Nadie pensaba que nos iba a pasar eso. Nadie pensaba que nos iban a cerrar en casa. Supongo que como a cada uno en su trabajo. Bueno, si tuvieras que explicar la importancia de Río Tinto en una sola frase, ¿cuál sería? Río Tinto es la mina más antigua del mundo en operación. Simple. Quien pueda que empate. ¿Sabe qué? Bueno, pues vamos a pasar a la segunda fase de la entrevista. Te vamos a hacer una serie de preguntillas así que sean rápidas, fáciles. Curiosas. Sí, bueno, fácil, a ver, depende. No me las he mirado todas, pero bueno, algunas también... En fin. Bueno, empezamos por ahí. Bueno, pues ahora, como bien ha dicho mi compañero Juan Carlos, vamos a hacer las preguntas rápidas y curiosas. Río Tinto, en una palabra. Es que en una palabra me lo estás dejando muy complicado. Porque de momento, si lo escribimos en original, Río Tinto eran 2 palabras. Bueno, mina. Si lo quieres en una palabra, mina. Un sitio minero donde te perdería a gusto. En Zaranda. Un objeto minero que te fascine. Cualquiera de los martillos romanos. Un siglo al que te irías con una máquina del tiempo. A ninguno. Y os voy a dar explicación. Mira, a todos nos dicen, no, ¿tú a qué siglo irías a vivir el pasado? Muy bien. ¿Sabéis que vuestros abuelos no tenían bate en vuestra casa? Que no había agua corriente ni luz. ¿Os gustaría ir a un sitio donde te tenías que cagar en el campo y limpiarte con una piedra? Literalmente, ¿a que no? Sería lo más cómodo, pues entonces, la mejor época para vivir es esta. Pensad una cosa, en 1900 los españoles nos moríamos con 40, las españolas con 45, no había vacuna. Las personas del siglo XIX se mueren de lo que hoy se mueren los perros, del moquillo, no sé cuánto. El mundo pasado no era mejor que este. Este es el mejor mundo que tenemos. Entonces, y al final lo que podemos hacer es a través de la fuente y la fuente arqueológica. Así que si tú me dices este mundo, no hay mejor mundo que este. Pero ¿y si fuera solo nada más que para descubrir cómo era en los tiempos en aquella época? Tú dices, mira y por ver, ¿no? Eso es. Claro. Más o menos. al baño? Quedarte una semanita, ¿sabes? No, una semanita tiene que ir al baño. Si no aguanto una semana sin hacer un número 1 un número 2, campeón. Bueno. Un fin de semana de vacaciones, Aquilino. Pues mira, a lo mejor cuando estaban los romanos, pero para dar una vuelta, sin pararte mucho. Un sonido que te recuerde a la minería. La voladura. Y por último, un libro imprescindible para entender Río Tinto. Es un libro que vosotros no habéis leído, se llama Harvey. Es el mejor libro que hay de Río Tinto y la pena es que está en inglés. Y ahora vamos con un test. Juan Carlos, explícalo tú. Vale. Tenemos cuña, la ¿Tenemos verdad. cuña? ¿De esa no tenemos cuña? Sí, 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 sí. Sí, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, pues no lo sé. ¿Claro? Va con grumito incluido. La hora del colacao. Bueno, te vamos a hacer un test que hemos llamado el test del mojizón. Esto sí que tenemos que hacer cuña, ¿eh, Benito? Sí, sí, sí. De eso sí que hay que hacer cuña, 100%. Bueno, es un test que se trata de... Bueno, te vamos a hacer una serie de preguntillas y tendrás que elegir entre una cosa u otra para ver cómo de mojino eres. Bueno, yo soy mojino... Yo no soy mojino, yo soy de Nerva. Bueno. Además soy adoptivo, o sea, yo soy mojino ya por cojones. Realmente, por decreto. ¿Virgen del Rosario o Santa Bárbara? Santa Bárbara. ¿El Valle o el Alto de la Mesa? El Valle. ¿Peña, cuna del furbo o Peña Corta Atalaya? ¿No puedo decir la Peña del Barça? Cuna del fútbol. Como mucho lo del Betis. Cuna del fútbol. ¿Colegio Virgen del Rosario Al o Andaluz. al Andaluz? Al Andaluz. Que además en mi época se llamaba Francisco Franco. Nosotros votamos en tercero cambiarle el nombre. Y además le ganábamos a todos. O sea, yo no podré... Además me ha dado coraje que mi hijo tuviera que ir a Virgen del Rosario. Porque le apalizábamos en todo. Era como España con Francia. ¿Qué quiere que te ganemos? Cuando había Olimpiadas. ¿La esquila o los campanilleros en Navidad? La esquila. ¿La Cruz del Pino o el gazpacho de asociaciones? La cruz. ¿Carnavales o Semana Santa? Semana Santa. Y a ver, redoble. Espérate, voy a poner el redoble de tambores, Benito. Ponlo por aquí, que yo lo digo. Y ha sacado... Ha sacado un 9,98.
Por lo del los Barça, cantos. ¿no? Por lo del Barça. Claro. Por lo del Barça. Y por los cantos. Realmente, que siempre antes que el Valle y el Arte. Bueno, pues ahora te vamos a poner la pregunta que nos hizo el anterior entrevistado que estuvo ayer con nosotros. Que ayer tuvimos muchos entrevistados, pero el de las mañanas de toda la vida, pues te vamos a poner la pregunta. Vamos. Si cree que es importante promover la ciencia en los alumnos y en la sociedad. Sí, la ciencia es la base de que vivamos como vivamos. Pensad que cuando vosotros sois pequeños, y si tenéis hermanos pequeños, los llevan al médico, todo eso sale de la ciencia. O sea, sin ciencia estaríamos viviendo igual que los metales, sin los metales, en las cuevas. Y seguramente no vivimos lo que vivimos hoy. Pensad que os he dicho antes, en 1900 los españoles nos moríamos con 40, las españolas con 45. O sea, al que tenéis amigos que son diabéticos, por ejemplo, yo soy diabético, yo hasta 1920 me hubiera muerto, que fue cuando se descubrió la insulina. Cualquier niño que sea, por ejemplo, intolerante a la lactosa o que sea celíaco, se morían. O sea, le das papillón celíaco, se morían. ¿Eso cómo se ha descubierto? Con la ciencia. O, por ejemplo, os suena que de la pandemia que nos tenemos que lavar las manos, ¿verdad? ¿Sabéis cuándo se obligó a que se lavaran las manos los médicos? En 1905, cuando un médico descubrió que cuando trataba a las señoras de parto, si se lavaba las manos no contaminaba. Es decir, eso es la ciencia. La ciencia realmente forma parte de nuestra vida, no solo sabe matemática o física. O sea, la ciencia es lo que hace que no te mueras o que vivas mejor, ¿vale? O que tengamos coches o que tengáis ordenadores o que funcionen las cosas. Que ¿vale? hayan váteres. No, eso es la ingeniería. Y no tengamos que cagar. Eso es la en el campo. ingeniería. Bueno, pues ahora del mismo modo te pedimos que tú seas el que hace una pregunta para el siguiente entrevistado que estará con nosotros mañana. Que no te vamos a decir quién es, puede ser de aquí, de fuera, de cualquier profesión, cualquier persona, una pregunta así abierta, libre. Vale, pues yo voy a hacer una pregunta similar. ¿Qué importancia le das a que a los alumnos del instituto se le den contenidos culturales? Vamos a la pregunta. Está bien tirada, ¿eh? Muy buena. Sí. Bueno, pues... Pero la frase es... Buena pregunta, Buena pregunta, Bueno, pues yo creo que ya es buena hora para despedir el programa. Bueno, de hecho nos hemos pasado de la hora un minutillo, pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos grabando, o sea que no pasa nada. Así que bueno, muchas gracias, Aquilino, por venir esta mañana con nosotros, estar aquí, hemos pasado un buen ratillo. Así que ya estás invitado aquí para cuando quieras, tienes las puertas abiertas. Y pues nosotros volveremos mañana con una nueva mañana de las mañanas de Gallo FM con Rafael Sousa. Esta vez sí, que ayer creo que me equivoqué, pero... Lo dijiste al revés, sí, lo dijiste al revés. Entonces, pues mañana sí vendrá con nosotros Rafael Sousa, así que no se lo pierdan a las 11:35 porque así ha pasado y así Aquilino lo ha contado. Adiós.